salido a hacer cosas que uno hace y de repente yo sentí que el calor me subía, me empecé a marear. El calor ya no es solo una anécdota de verano. La temperatura ambiental son 29.3 grados. Acá un pavimento muy típico de acera que tiene 56.5 grados. Esto tiene consecuencias mortales para el ser humano. Es como un tren que no puede frenar o que los frenos no funcionan bien. Durante la última década el calor aumenta a una velocidad que lo convierte en un peligro. El cambio climático efectivamente ha sido más rápido en lo que el cuerpo humano en nuestra geografía se puede adaptar. Actualmente en los días calurosos muere más gente. El promedio de muertes en esos días está por sobre lo que se espera en un día normal. Aumenta el riesgo en grupos vulnerables. Las enfermedades crónicas clásicas, la hipertensión, diabetes, que tiene que ver con medicamentos, incluso las personas están más en riesgo. Y efectivamente los grupos etarios más extremos. Y golpea con más fuerza a los más desposeídos. Las áreas verdes en comunas de alto ingreso es muy distinto a las áreas verdes en comunas de bajo ingreso, donde más se necesita protección frente al calor extremo. A futuro nosotros esperamos que justamente estos eventos de olas de calor sean mucho más frecuentes de lo que vemos actualmente. El calor se hizo sentir con fuerza en la zona central de Chile en los últimos días del 2025. Yo creo que ya es demasiado. Hay que cuidarse, la capa de ozono ya está todo complicado y por ahí hay que cuidarse mucho del calor. Salió un rato y te está quemando full, así, ¿no? Me apesta. Queda demasiada taticardia. Me duele mucho la cabeza cuando hay mucho calor, así como estas temperaturas. Es terrible porque significa que el cambio climático en verdad está afectando el planeta. Cada vez el calor está más extremo. Los años 2023, 24 y 25 son de los más cálidos desde que existe registro. Llevamos 14 años consecutivos con temperaturas por sobre el promedio, especialmente en la última década. Ahí es donde se nota mucho más el incremento de las temperaturas. Los últimos 10 años han sido los más cálidos desde que se tienen registros. Desgraciadamente se viene peor, digamos. Ha aumentado más de lo que preveían los modelos más pesimistas. Estos últimos 5 años se han salido de la proyección. El problema es que nuestros cuerpos no están preparados para este calor extremo. Nosotros estamos acostumbrados a un cierto patrón de tiempo, de temperatura. Y cuando ese patrón cambia, no somos capaces generalmente de anticiparnos a ese cambio. Efectivamente este cambio probablemente ha ocurrido en algunos años, digamos 20, 30 años, pero la fisiología no cambia tan rápido. Como consecuencia de esto, las muertes prematuras asociadas al calor han aumentado alrededor del mundo. A la fecha, más de 2.000 personas han perdido la vida en medio de este frente caluroso solo en Europa. Una universidad de Londres, Inglaterra, calcula que durante el verano 2025 en Europa hubo 16.500 muertes extras debido al calor extremo. Se ha evidenciado justamente de que existe una alta relación del aumento de la temperatura, afecta con mayor incidencia, digamos, a las personas que tienen enfermedades de base. ¿Qué pasa en nuestro país? En Chile, el profesor Luis Cifuentes encabeza un estudio de la Universidad Católica que asegura que las muertes asociadas al calor también han aumentado. Aquí son muertes por todas las causas que aumentan su frecuencia. Y eso lo relacionamos con la temperatura de ese día y las anteriores. Hay una cierta fracción que es atribuible al calor. Sol y más sol se está viendo en estos últimos 5 días aquí en Santiago. Aunque el termómetro de la Dirección Meteorológica marcó hoy 31 grados como máxima. Si en los 90 las muertes asociadas al calor extremo eran 250, el calor ya alcanza los 37 grados en Santiago. En 2019, las muertes prematuras vinculadas al calor superaron las 1.000 solo en las regiones metropolitana y Valparaíso. La mortalidad de las temperaturas altas aumenta considerablemente, consistentemente. El estudio da muestra que el calor puede llevar a una muerte prematura a enfermos crónicos, recién nacidos y adultos mayores. Hay un efecto que no es inmediato, que no es atribuible en que el calor gatilla condiciones preexistentes
o debilidades inherentes de la persona. Cuando nosotros hablamos de 32 grados, ya eso es peligroso para personas que tienen enfermedades cardiovasculares, adultos mayores como personas que tienen diabetes. Ya es una temperatura sensible. Actualmente en Chile casi el 20% de la población es adulta mayor, que hoy está más expuesta a este calor extremo. Ellos se criaron en otro clima. Los veranos de antes eran diferentes, no hacen estos calores que ahora, que a uno la sofocan. Yo, por ejemplo, salgo y yo tengo que parar porque a mí el calor, he tenido que parar. Y una de esas veces que Lucía Campos paró, se dio cuenta que esta vez el calor le estaba afectando de forma distinta. Había salido a hacer cosas que uno hace y de repente yo sentí que el calor me subía, me empecé a marear. Me senté para poder reposar, me mojé, ya, porque yo siempre, como decía mi mamá, me mojo aquí. Y la sensación que yo tenía era cansancio primero, y después así como un calor que te sube, así, tú sientes que vas a perder el conocimiento. Sufrió un golpe de calor, uno de los problemas de salud más graves por las altas temperaturas. La patología por calor es una enfermedad grave, que es una urgencia que nosotros consideramos grave porque tiene una mortalidad que es muy importante si no tiene un manejo específico, rápido, eficiente por los equipos. Vamos a luchar contra la falla de órganos intentando bajar la temperatura. Frente al aumento del calor extremo, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública ex Posta Central dispone de un equipo especializado para atender pacientes con problemas por altas temperaturas. El manejo de este paciente es un manejo multidisciplinario. Requiere varias intervenciones que tienen que ser inmediatas, evaluar el estado circulatorio del paciente, evaluar la temperatura y evaluar el estado de conciencia y el estado respiratorio. Este equipo también es testigo de cómo el calor hoy aumenta problemas médicos. Sin duda la consulta ha aumentado a través de los años. Si no consultamos a tiempo en esta fase en que nuestro cuerpo intenta compensar el calor y pasamos a la fase en que ya las personas pierden la conciencia, esa es una fase que puede ser sin retorno y las personas, a pesar de todas las medidas que podemos hacer en el hospital, pueden fallecer. Pero, ¿cuándo es un buen momento para ir al hospital por el calor extremo? Si alguien está expuesto al calor, no suda, está raro, confuso, somnoliento, hace cosas raras, toma malas decisiones, esa persona está en riesgo. Esas son las cosas más importantes. Ante los primeros síntomas inicialmente es mejor consultar porque nosotros en esa fase podemos parar el proceso que puede avanzar hasta ser irreversible. Alguien que tenga sensación de calor, que no puede controlar su temperatura corporal. ¿Y qué podemos hacer frente al calor extremo? Los horarios que son con más radiación, que son conocidos entre las 2 y 4 de la tarde, no hacer actividad física, no exponerse al sol, porque son horarios más de riesgo. La sombra, los árboles y la vegetación tiene impacto directo sobre disminuir la temperatura ambiental, por lo tanto, estar a la sombra y en zonas que tienen vegetación disminuye la temperatura. Estamos en el Parque Santiago Mengual, en la comuna de Pudahuel, y si miramos la estación que tiene la Dirección Meteorológica de Chile, marca que la temperatura a la sombra, la temperatura ambiental, son 29.3 grados, y lo que vamos a ver es cómo esta temperatura ambiental se comporta en distintas superficies. Tenemos acá un pavimento muy típico de acera, que tiene 56.5 grados. Con un equipo del gobierno de Santiago comprobamos en terreno la diferencia del calor en lugares con cemento y zonas con vegetación. Vamos a medir el pasto. El pasto baja rápidamente la temperatura a 38 grados. La diferencia es importante considerando que las 10 comunas con mayores temperaturas durante olas de calor en Santiago son las 10 que tienen menos áreas verdes. Las temperaturas máximas durante el día se alcanzan en el sector poniente de Santiago, en comunas como Lo Espejo, como Quilicura, también en Pudahuel,
y por lo tanto ahí si por ejemplo a la misma hora en Vitacura pueden haber 34 grados, en esos lugares puede haber 40 grados. Un tornado, un tsunami mata gente de manera visible y estruendosa. El calor extremo mata gente de manera silenciosa e invisible. El calor continuará mientras nuestra población sigue envejeciendo. La adaptación es clave. Este panorama no cambia mucho, la verdad, hacia un futuro. Tenemos un futuro cercano donde esperamos que las temperaturas aumenten. Es como un tren que no puede frenar o que los frenos no funcionan bien. Por un lado tienes que tratar de frenarlo, pero por otro lado tienes que prepararte para el impacto porque puede que ocurra igual, digamos. Ojalá que sea más suave, pero va a ocurrir de todas maneras. Beber harto líquido, evitar exponerse en las horas peak y utilizar ropa liviana son parte de las recomendaciones para capear este calor extremo que de todos los efectos del cambio climático es el que más vidas está costando.